Trazado de recta paralela a recta por un punto. En el caso de la figura se aporta la recta R' y el punto A. Sabemos que rectas paralelas tienen proyecciones homónimas paralelas. Por tanto, por A' haremos una paralela a R' y tendremos aquí la S', y trazando por A una paralela a R, tendremos la S, que sería la otra proyección de la recta paralela. De modo que aquí tendríamos la proyección S' de la recta, esta sería la S' y esta sería la S. Tracemos por el punto A una recta paralela a la definida por los puntos B y C. Puede observarse que esta recta definida por B y C es una recta de perfil. Por tanto, siguiendo el esquema general, al trazar por el punto A sus proyecciones paralelas a las de la recta inicial, tendremos aquí una nueva recta de perfil. Pero para que dos rectas de perfil sean paralelas, se requiere que la tercera proyección de ambas mantenga ese paralelismo. Por tanto, pasaremos los puntos B y C a tercera proyección para poder aplicar lo que decimos. Para ello, haremos centro en este punto y con abertura hasta B trazaremos un arco y llegaremos hasta la línea de tierra y referiremos verticalmente hasta la altura del B'. De esta manera vamos a obtener el punto B mayúscula entre paréntesis. Hacemos lo mismo con el punto C, trazamos ese arco, subimos hasta la C' y tendremos ahí el C mayúscula entre paréntesis. Uniendo esos dos puntos tendremos la recta en tercera proyección. Esta tercera proyección de la recta BC tiene que ser paralela a la tercera proyección de la recta que tracemos por el punto A, de la paralela que tracemos por el punto A. Por ello vamos a pasar el punto A también a tercera proyección. Tomaremos este radio y haremos lo mismo. Trazaremos un arco y referiremos hasta la altura de la A'. Y a continuación trazaremos la paralela y esta recta sería en tercera proyección la paralela a esta. Y ahora para esta recta tenerla definida necesitaríamos un segundo punto, que puede ser pues una de sus trazas o simplemente un punto cualquiera deshacer las proyecciones al alzado y a la planta. Nosotros vamos a hallar la traza vertical prolongando la recta en tercera proyección y aquí tendremos el V' con su proyección V en la línea de tierra y este otro punto lo desabatiríamos, es decir, haríamos un arco en sentido contrario al que hemos hecho anteriormente para tener aquí H, teniendo la H' que no lo vamos a escribir aquí en la línea de tierra como la correspondiente a la traza horizontal de la recta paralela. En la parte izquierda tenemos el trazado de una recta paralela a esta recta vertical por el punto A. Pues haremos por A' paralela a R' y tendremos la proyección vertical S' de esa recta y como el punto R es la proyección horizontal de la recta R, que es una recta vertical, pues en este caso la proyección horizontal de la paralela será un S coincidente con A. En este caso de la derecha tenemos una recta contenida en el segundo bisector, pues para trazar una paralela observemos que las dos proyecciones están confundidas aquí. Por tanto, por A' haremos paralela a R' y por A haremos paralela a R. De modo que esta sea la S' y aquí tendremos la S. Y esas son las proyecciones de la recta paralela. Trazado de un plano paralelo al dado por sus trazas P y P', de modo que dicho plano paralelo pase por el punto A' también aportado. Sabemos que los planos paralelos contienen parejas de rectas paralelas, es decir, que cualquier recta situada en este plano P va a tener una asociada en el nuevo plano, que será paralela a ella. Como quiero que pase por el punto A en nuevo plano, pues esa paralela pasará también por el punto A para garantizar la condición que decimos. Entonces lo que haremos será considerar una recta cualquiera del plano P. Por ejemplo, lo más cómodo es una horizontal. Podríamos tomar una cualquiera, pero la horizontal es bastante cómoda. Su proyección horizontal es paralela a la traza P, referiríamos desde este corte a la traza P' y haríamos una horizontal. Y esas son las proyecciones R y R' de una recta horizontal de plano. Esa es una recta del plano. Por el punto A trazaremos una paralela. Para ello, por A' paralela a R' y por A haremos paralela a R. Y esas son las paralelas son las proyecciones representativas de una recta paralela a la recta R, que es la que vamos a llamar SS'. De esta recta vamos a hallar su traza vertical, puesto que esta recta ya está contenida en el plano que buscamos. Por tanto, las trazas de ese plano pasan por las de la recta. Al ser una recta horizontal solo tiene una traza, que es la traza vertical. Por tanto, desde este punto referiremos y esta sería la traza vertical y por aquí pasará la Q', que es paralela a la P' del plano, y por el corte con la línea de tierra haremos la Q paralela a la traza P. Y esas serían las trazas del plano solución.
En el caso de la figura vemos que el punto A es un punto del tercer cuadrante. El proceso es el mismo, considerar una recta cualquiera del plano dado, por el punto a la paralela, etc. Veamos el proceso. Tomemos una horizontal de plano, por ejemplo, esta RR', ponemos la R paralela a la traza P, y al llegar a la línea de tierra referimos sobre la traza P', y esto será la R'. Bien, una vez que tenemos eso, trazaremos por el punto A la paralela. Importante, por A paralela a R. Puesto que está en el tercer cuadrante, por esta proyección habrá que hacer la paralela R, y por A' paralela a R'. De modo que tenemos aquí la SS', que es la paralela trazada por el punto A. De esa recta hallaremos su traza vertical, donde la S corta la línea de tierra, referimos sobre S', y tendremos aquí este punto que es la traza vertical V'V, y ahora por esta V' pasará una paralela a P'. Pues haremos la paralela. Por V' vamos a alargar la línea de tierra y por V' hacemos la paralela. Esta paralela que acabamos de hacer es la traza Q' del plano. Y por donde corta la línea de tierra haremos paralela a la traza P y ahí tendremos la traza Q del plano. Y esas serían las trazas del plano buscado. Obsérvese que este tramo va a ser discontinuo porque es lo que consideramos que es la parte inferior de la traza vertical Q'. Tracemos ahora un plano paralelo a un plano perpendicular al segundo bisector, como el punto P, por este punto A'. Siguiendo el esquema general, consideraremos una recta cualquiera del plano. Las más cómodas suelen ser horizontales o frontales, por eso vamos a auxiliarnos de una de ellas. Ponemos la horizontal paralela a la traza P, referimos sobre la traza vertical y haremos esta horizontal. Y esta sería una recta del plano R'. Por el punto haremos una paralela, pues por A paralela a R y por A' paralela a R'. De esta manera tendremos S y S'. De esa recta hallaremos su traza vertical, dado que es una recta ya situada en el plano que vamos buscando. Esta sería su traza vertical V'V, pondremos aquí sus letras, y ahora por este V' haremos una paralela a la P', y al llegar a la línea de tierra, pues paralela a la P. De modo que el plano paralelo vuelve a ser también perpendicular al segundo bisector, y tendrá por trazas Q y Q'. Y esa sería la solución del caso planteado. Este caso es similar al anterior, la única particularidad que tiene es que el punto A por el que hay que trazar el plano paralelo es del tercer cuadrante. Bien, el proceso similar, por tanto, una línea horizontal de plano o una recta cualquiera, nosotros lo estamos haciendo en estos casos por una horizontal, por el punto A haremos paralela, la precaución es trazar por A paralela a R y por A' paralela a R'. Haremos eso y tendremos aquí las proyecciones S y S' de la recta paralela. De esta recta, donde S corta la línea de tierra, referimos sobre S', y este punto es la traza vertical V'V de esa recta paralela. Por esta traza ha de pasar la del plano, que ha de ser además paralela a la traza Q', a la traza P' del plano. Por tanto, generaremos así la Q'Q del plano solución. Y esas serían las trazas del plano solución. El plano al que queremos trazar uno paralelo es uno paralelo a la línea de tierra. Y ahí tenemos un punto A del primer cuadrante. Para ello, según el esquema general, tomaremos una recta cualquiera del plano. Aquí no tiene sentido utilizar horizontales, puesto que las horizontales resultan paralelas a la línea de tierra y carecen de trazas. Por eso es por lo que vamos a coger una recta cualquiera del plano, y hallar sus proyecciones con la condición de que pertenezca al mismo. Por tanto, pondremos una proyección horizontal con la inclinación que queramos, y referiremos a proyección vertical dos puntos de ella. Por ejemplo, este punto de corte con la línea de tierra, referido sobre P' será la traza vertical V'V de esa recta con la condición de que pertenezca al plano, y este otro corte con la traza P referido a la línea de tierra sería la HH', la traza horizontal de esa recta con la condición de que pertenezca al plano. De modo que referimos y tendremos aquí el punto V'V y este de aquí abajo será el H, cuya proyección vertical estará en la línea de tierra y será H'. De modo que esta sería una recta del plano, R'. Hemos puesto la proyección horizontal con cualquier inclinación. Las proyecciones no tienen por qué ser paralelas. Serán paralelas cuando la distancia de la P' a la línea de tierra sea igual a la distancia de la P a la línea de tierra. Si no, en general, no lo será. Ya hemos puesto una recta del plano. A continuación, por el punto A trazaremos una paralela. Por tanto, por A' haremos paralela a R' y por A haremos paralela a R. Y generamos así una nueva recta SS'. Esa recta ya pertenece al plano que vamos buscando, al plano paralelo. Por tanto, sus trazas estarán contenidas en las del plano paralelo. De ahí el que las calculemos. Hallaremos la traza horizontal de la recta y la traza vertical.
donde la S' corta la línea de tierra referimos sobre S, y ahí tendremos la traza horizontal de la recta, HH', y donde la R corta la línea de tierra referiremos sobre la proyección vertical S', y ahí tendremos la V'. Por esta V' pasará una paralela a P' y por esta H pasará una paralela a P, y esas son las trazas del plano solución, que es el plano paralelo trazado por el punto A. Este caso se puede resolver por un segundo procedimiento, cuya solución va a ser idéntica a esta, que va a consistir en simplemente, en vez de tomar una recta cualquiera del plano, tomar una recta de perfil, como vamos a ver a continuación. Tenemos aquí de nuevo los datos y vamos a aplicar, como digo, el utilizar una recta de perfil como recta auxiliar en vez de como una recta cualquiera. Una recta de perfil del plano, pues tomaremos aquí un punto cualquiera de la traza y dibujaremos aquí una recta de perfil. Esto sea su V', y esto sea su HH'. No ponemos letras para no complicar. A continuación, esto es una recta del plano, luego por el punto hay que hacer una paralela, que también será de perfil. Para que dos rectas de perfil sean paralelas, en ejercicios anteriores hemos visto que tienen que tener, además de sus proyecciones paralelas, lógicamente, su tercera proyección paralela. Por tanto, vamos a pasar esta recta de perfil a tercera proyección. Para ello haremos centro en este punto y con esta abertura trazaremos un arco hasta llegar a la línea de tierra. Y ese punto de corte con la línea de tierra unido con este otro, que es la traza vertical, tendremos esa recta en tercera proyección. Pasamos el punto A a tercera proyección para hacer a continuación la paralela a la que acabamos de dibujar. Y por esta tercera proyección paralela dibujaremos la línea esta, de aquí. Esta es la recta paralela por el punto A. Luego esto ya es una recta de perfil del plano nuevo. Por las trazas de esta recta pasarán las del plano. Recuérdese que en una tercera proyección donde corta la proyección vertical es la traza vertical de esa recta y por tanto por ese punto va a pasar la traza vertical del plano y la traza horizontal será prolongar esto hasta llegar a la línea de tierra y deshacer el arco en sentido contrario y prolongar la proyección hasta llegar a ese arco por la parte inferior. Ese punto que tenemos aquí sería la traza horizontal, por aquí pasará P' y por aquí pasará P, que han de ser paralelas a las del plano inicial. De modo que aquí tenemos ya las trazas del plano paralelo, que si se ha hecho, digamos, correctamente, pues seguirá con los mismos datos iniciales, tendrá que tener la misma solución que el caso anteriormente explicado. Tenemos ahora una figura en la que se nos aporta un plano que pasa por la línea de tierra, teniendo sus dos trazas confundidas en ella, y ese plano queda definido mediante dicha línea de tierra y el punto B. Y queremos dibujar por el punto A un plano paralelo, es decir, hallar las trazas del plano paralelo al lado P', de modo que ese paralelo pase por A. Sabemos que la primera fase del proceso es considerar una recta del plano dado. Este tipo de planos, como se sabe, tiene como propiedad de que las rectas que tienen sobre él tienen sus proyecciones concurrentes en un mismo punto de la línea de tierra. Por tanto, a la hora de coger una recta cualquiera del plano, como el punto B es el punto definidor, pues tomaremos el punto B y un punto cualquiera de la línea de tierra y los uniremos mediante una recta. Y esa recta representa una recta del plano, que la podemos llamar, como venimos haciendo en casos anteriores, pues RR'. Una vez hecho eso, por el punto A trazaremos una paralela. Para ello, por A' paralela a R' y por A paralela a R. Y esas serían las proyecciones de la recta paralela a la dada por el punto A. Esta recta le vamos a llamar SS'. Las trazas del plano pasan por las trazas de esta recta SS', por tanto las hallaremos. Donde S' corta aquí a la línea de tierra referimos sobre S, y tendremos ahí la traza horizontal HH', y donde S corta la línea de tierra referiremos sobre la prolongación de S' y tendremos la traza vertical V' de la recta. No habría más que por los puntos H y V' trazar paralelas a las trazas del plano P' inicialmente dado, que serían estas paralelas que estamos haciendo ahora mismo, que serían la P y la P'. Esta sería la traza P y esta sería la traza, vamos a llamarle Q para diferenciar el esquema normal, entonces esto sería Q y esto sería Q'. Y esas serían las trazas del plano normal, del plano paralelo.